después organizaron este hermoso momento y por supuesto gracias a cada uno de ustedes, que por supuesto esto no se podría estar viviendo si no estarían acá. Bueno, es posible enfrentar la tristeza y en el libro tanto sea de tristeza como de ansiedad, van a ver que lo que intento trabajar es transmitir estrategias sencillas para enfrentar, por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, próximamente será el enojo. Es decir, ¿qué estrategias, qué recursos sencillos, simples podemos utilizar para enfrentar la tristeza? Para eso, en general me gusta empezar por un concepto. El concepto es ¿qué es la tristeza? Como en otro momento diría ¿qué es la ansiedad? O en otro momento diría ¿qué es el miedo? O ¿qué es el enojo? Hoy vamos a decir ¿qué es la tristeza? Porque realmente uno dice, uy, estoy triste, aquella persona está triste, qué tristeza que tengo. Bueno, hoy vamos a hablar de la tristeza en este sentido. La tristeza es una emoción humana. Es decir, emoción es una palabra que deriva de emotio, que es movimiento, primer concepto. La emoción, tristeza, es una emoción humana. Significa que si acá viniste con la idea de que cuando te vayas se te vayan todas las tristezas, bueno, anda yendo de eso porque... ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción humana. Es una emoción que está, y ahí está la relación de la psiquiatría, neurobiológicamente determinada. Es decir, nuestro cerebro, desde que se forma en el vientre de nuestra mamá, nuestro cerebro ya va construyendo las zonas que tienen que ver con las emociones, que se las voy a nombrar por puro que ustedes sepan de lo que hablo. Lóbulo prefrontal, que son estos que están atrás de la frente, lóbulo prefrontal, hipocampo, que tiene muchísimo que ver con la memoria, con el aprendizaje, un núcleo que se llama amígdala, que no son estas, ¿no? Sino un núcleo del cerebro que capta todo lo que es amenaza o peligro. Es decir, 1990 al año 92, al año 1990 al año 2000, la Organización Mundial de la Salud eh, declaró esa década la década del cerebro. ¿Por qué? Porque se empezó a conocer el cerebro en relación a las emociones y no como se conocía hasta ese momento, que era el cerebro, digamos, biológicamente. Y se estudiaba, bueno, a ver, hay un tumor, electroencefalograma, hay epilepsia, hay demencia también, porque en la radiografía o en la resonancia se puede ver cómo el lóbulo prefrontal se reduce, pero en esa década se empezó a estudiar la relación, aparecieron aparatos, investigaciones que llevaron a conocer que el cerebro tiene zonas, que les nombré, que están relacionadas con las emociones. Hay un aparato, hay un resonador de imágenes que se llama resonancia magnética funcional y que se coloca un flujo, se coloca una sustancia de contraste que va por la sangre y se hace que los pacientes se impactan con emociones, o a través de lo que uno dice, o mostrándole una imagen, y ahí lo que se ve que el flujo sanguíneo va para determinadas zonas según sea algo que produce miedo, que produce tristeza. Bueno, fin de lo que digo, hay una base neurobiológica en la emoción. Por eso, cuando la emoción es funcional, como dije hoy, la tristeza es una emoción humana, bien, las neuronas están bien, la unión entre las neuronas van bien, pero también van bien las sustancias que transmite una neurona con otra. Pero si empieza a haber disfunciones y tanto sea la tristeza se va instalando en el tiempo o llega a haber trastornos de ansiedad, es decir, ahí pongo un pie en que la consulta tiene que ser adecuada.
tenés un problema, taquicardia, palpitaciones, dolor precordial, ¿a dónde vas? Al cardiólogo. Si vos tenés mareos, dolor de cabeza, al neurólogo. Si vos tenés vértigo, al neurólogo no toqué. Si te duele la muela, bueno, acá si los problemas son emocionales, el médico especialista es el psiquiatra. Entonces, no, decir, ese mito de que voy al psiquiatra y empieza toda esta historia, no vayas al psiquiatra. Mirá que la medicación que te va a dar te va a dopar, aparte de la medicación que te va a dar, después vas a tener dependencia y la vas a querer sacar y no vas a poder. Falso. ¿Por qué? Porque siempre doy estos ejemplos. Si acá hay una mujer hipertensa y todos los días toma el valsartán, por decir una, anda a ver si vos un día decir, che, por una semana no voy a tomar el valsartán, porque no, ya sé que yo me estoy haciendo dependiente de esta droga. No lo haces, porque te da un pico de presión arterial que terminás, podría ser, entre otras cosas, hemiplegia. Si vos tenés diabetes y todos los días te inyectás una unidad de insulina, mira que un día te vas a levantar y vas a decir, yo no inyecto más de insulina, porque sabés que estoy haciendo dependencia de la insulina. Entonces, bueno, anda a hacerlo, te da un pico de hiperglucemia que terminás en una terapia intensiva. Simplemente no voy a hacer levantar la mano, porque el 80% de las que estamos acá queremos tomar hormona tiroidea. A ver, ¿quién deja la hormona tiroidea? Para que a los 15 días uno se sienta hinchado, aletargado, empiecen a quebrarse las uñas. Entonces dependés de la hormona tiroidea. Y de paso yo también. Entonces, eso es lo que hay que entender. Es medicina, es ciencia, está basado en la evidencia. Si tu grado de depresión está siendo tan fuerte, porque está asociado con tristeza, aunque yo voy a hablar de la tristeza normal, está siendo tan intensa que ahí estás y que cualquiera de estos síntomas obtura el desarrollo de tu propósito en la vida, de las cosas que uno cumple, los roles, mamá, abuela, tía, hermana, hijo, en la profesión, en la casa, hay que hacer la consulta adecuada. Y si te dan un fármaco, no empeces, como estoy mejor, lo saco. ¿Por qué quieres sacar ese y no quieres sacar el de la hipertensión? Hay que hablar con el médico, los tratamientos en psiquiatría están estudiados, hay protocolos, 6 meses, 12 meses, 18, según sea el primer episodio, el segundo y el tercero. Tomalo en serio. Ahora lo gracioso, ya me estoy yo para el tema, pero bueno, lo gracioso es que cuando un paciente viene al consultorio, a mí me ha pasado, hay un ginecólogo, Hugo, porque ya falleció en Santa Fe, que me derivaba a muchas mujeres. Y entonces, una vez me derivó una señora, no, el doctor Musayo me dijo que venga, porque me siento triste, decaída. Entonces, bueno, entonces le digo, ¿qué estás tomando? Entonces me dice, estoy tomando, que me dio el doctor Musacchio, psicólogo, ¿no? Entonces que me dio fluoxetina y estoy tomando alprazolam. Digo, genial, el doctor Musacchio, qué amoroso, porque, digamos, ¿qué más que eso, digamos, voy a ser un psiquiatra para medicar? Pero como se lo dio el ginecólogo, y si el clonazepam te lo da el cardiólogo, y si el clonazepam te lo da, no sé, quien sea, ahora sí el psiquiatra es el mito de... Entonces, eso, me gusta hablar de esto, porque es prevención de la enfermedad y es promoción de la salud. Voy a contarte una historia de todos estos años de trabajo. Una mujer que más o menos a los 60 años, cristiana, de una iglesia de muchos años, viene a mi consultorio y el problema es la dependencia al alcohol. Como que tomaba y cada vez tomaba más y ya se daba cuenta que escondía botellas para que no vean y
ya empezaba a hacerlo a escondidas y ya tenía, bueno. Entonces yo le digo, ¿y cuándo empezaste con este tema? Entonces me dice, mira, hace mucho tiempo, ustedes saben, viste que la cerveza Santa Fe como es muy común, yo llegaba del trabajo y a la tardecita me daba tristeza, me daba angustia, y claro, me abría una latita, la tomaba, ¿y qué pasaba? Se calmaba, se tranquilizaba. Entonces, continuó, en vez de decir, bueno, a ver, pero ¿qué me pasa? Llega la tardecita, tengo angustia, tengo ansiedad, me voy a acostar y no puedo dormir. A ver, ¿qué me está pasando? Son emociones. No, siguió. Entonces, por eso te digo, la prevención de la enfermedad. Porque continuando con esa depresión sin tratamiento, terminó con la dependencia al alcohol. Es decir, cuando vino al consultorio ya eran dos temas. Era la dependencia al alcohol y era la depresión que estaba en la base de su trauma. No sé si te entiende entonces lo que digo. Bueno, vuelvo a la tristeza. Una emoción humana, una emoción que el cerebro tiene la neurobiología de esa emoción, sustancias, neuronas. Ahora estamos en la época del... Justo, chicas, me agarraron que vengo de un congreso de Buenos Aires, así que estoy ahí con... Pero estamos en la década de las sinapsis, de la unión entre las dos neuronas. Estamos ahí a full, se está investigando mucho eso en la ciencia. Bueno, así que está el cerebro. Pero también la emoción es reactiva y funcional. Es decir, necesitamos la emoción para la supervivencia. Cada emoción se activa ante una determinada situación. Ante el peligro, el miedo. Ante la injusticia, el enojo. Doy ejemplos. Ante la pérdida, la tristeza. La tristeza entonces es una emoción humana, neurobiológicamente determinada, así nos creó Dios, cuando la Biblia dice en Génesis 1:27, mujer y varón Dios los creó, ya nuestro cerebro se formó de esa manera y además él reactiva una situación. En la tristeza es a la pérdida. Y la emoción como emoción humana se necesita. Porque en este caso, vamos a poner el miedo. Suponte que nosotros no tengamos miedo. Entonces yo digo, bueno, cruzo la calle sin mirar. Y corre riesgo mi vida. Porque puede venir algún auto, entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, me paro, miro, si no vienen autos, cruzo. Por eso la emoción está ligada con la adaptación para la supervivencia. La tristeza también. Porque como la tristeza viene a razón de una pérdida, es necesario que uno haga un proceso de acomodamiento, de adaptación, de aceptación, para poder continuar con ese nuevo escenario. Suponte hoy pensaba, ¿no? Cuando en mi casa éramos 4, como les dije, mi hija se fue a Rosario a estudiar odontología y quedamos 3. Para mí fue un duelo muy importante y en el libro lo digo varias veces. Se nota que lo escribí por esa época. ¿Y qué pasa? Se fue a Rosario. Entonces suponte que yo me dio tristeza, ¿verdad? Pero ¿sabés qué hago? Sigo, voy, pongo la mesa, pongo 4. 4 platos, 4 cubiertos, 4 vasos. Voy, pongo cocino para 4. Voy y compro, voy y arreglo la cama, la pieza, Es decir, es disfuncional. La tristeza lo que permite es dar un paso para atrás para poder elaborar esa nueva situación y salir preparados para este nuevo escenario. ¿Se comprende? ¿Me expreso bien? Entonces, la tristeza es necesaria. Y cuando hablamos de la pérdida, por supuesto, lo primero que viene a nuestra mente es la pérdida de una persona amada, de una persona querida.
Por supuesto, mi querida amiga que está acá, la pérdida de una persona amada produce tristeza. Porque esto es normal. La tristeza, el duelo ante la pérdida de una persona amada produce tristeza y todos los componentes de la tristeza que vamos a ver más adelante. Pero el tema es que uno agrega esa tristeza muchas veces la intolerancia a la misma. No entiende cómo puede ser que esté triste, cosa que escucho en mi consultorio: doctora, mi esposo murió hace 6 meses y todavía me siento triste. Y me cuesta adaptarme a esta nueva situación, porque jamás pagué impuestos, porque no sabía lo que ir al banco, porque... Entonces yo ya quiero liberarme de esto. No, porque nuestro cerebro está armado para que el duelo ante la pérdida de un familiar o de alguien amado tenga un proceso que por lo menos es de 6 meses a 1 año. Entonces, no es lo mismo cuando vos decís, bueno, estoy triste. Cuando vos decís, che, estoy triste, pero ¿cómo voy a estar triste todavía? Tanto tiempo que pasó y todavía, che, ¿no será que entonces Dios no me escucha? Yo no estoy bien con Dios porque estoy atendiendo a la esposa de un pastor, una pastora, porque son de una iglesia pentecostal, que hace poco falleció su esposo y me dice, ¿usted sabe, doctora, que no quiero ir a la iglesia porque la gente me dice, vos tendrías que estar mejor? ¿Sí? Hace 3 meses murió el esposo, un matrimonio de 48 años. Che, pero vos tendrías que estar mejor. ¿Por qué, señora? Porque es la esposa del pastor, porque es pastora, porque es la hija, siempre cuento, ¿no? Yo fui la hija del pastor, después ahora soy la esposa del pastor, y dentro de muy poco tiempo, o ya lo estoy diciendo, la mamá del pastor, o en este caso el misionero, que es mi hijo. Y yo digo, bueno, yo no me estoy introvertiendo, bueno, pero es decir, hay un punto ahí que es muy importante. La crítica, pareciera que uno dice, pero tendría que estar mejor. No, ¿cómo va a estar mejor si el duelo universalmente va de 6 meses a 1 año? Entonces, esto que te dicen, esto que sentís, este cascotazo que te das, todavía profundiza mucho más la tristeza. Duelo. Ahora, hay otras pérdidas también. Pérdida de algo que uno tenía y perdió, pero no es, viste, que yo tenía este juego de tazas, aunque me dolería perderlo, pero bueno, este juego de tazas y, bueno, se van rompiendo de a poco, también duele, pero no, es la pérdida de algo que uno tenía, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar ahí, o de algo que a uno le gustaría tener. Lloyd habló de Ana, ¿no? Ana, en ese momento, ella oraba porque quería tener un hijo. Ella en ese momento estaba perdiendo algo que le gustaría tener. Y ahora voy a abrir la pregunta a ustedes para que contesten esto. ¿Podríamos nosotros, las mujeres, decir que perdemos, o en tal caso, algo que podríamos perder y nos genera tristeza? Digamos, algo que queríamos tener y no hemos tenido, genera tristeza, o algo que tenemos y hemos perdido. A ver, alguna cosa que no sea el que hace. Exactamente, ahí en lo que serían los tiempos vitales hay cambios, y en cada cambio que se vive hay una pérdida. Cuando la mujer entra en la etapa del climaterio, además de que los estrógenos, que son hormonas fundamentales para el ánimo, etc., disminuyen, hay un cambio. Vos pasás de una edad, al menos hasta donde podrías haber sido, tener hijos todavía, a una etapa totalmente diferente, con cambios físicos, con cambios en la manera de pensar. Ese cambio es una pérdida. ¿De qué? Y de la etapa anterior. ¿Y por qué hay que vivirla? Y porque permite que uno elabore
acomode su cerebro a este nuevo escenario. Es fundamental. ¿Hay otra situación? Y perder la juventud, o sea, que las cosas divinas tan lindas que ya no se pueden recuperar ni hacer más. Bueno, qué hermoso lo que dice. El envejecimiento que va, ¿no es cierto?, limitando, va perdiendo la fuerza anterior, el ánimo anterior, no sé, cómo uno estudiaba, la memoria que tenía, se va perdiendo. El envejecimiento es un punto que hay que tener cuidado, porque podés ser una persona adulta mayor, la vida se ha prolongado mucho, la expectativa de vida, y podés estar guardando permanente tristeza y todavía no la estás trabajando. Porque esa tristeza tiene que ver con que cada día, diría yo además, cada día uno va perdiendo algo, al menos el día anterior. Y antes yo, chicas, antes no sabía la vista que yo tenía. Yo de acá enfrente te leía ese cartel, de acá enfrente. Yo no veo nada. Veo muy poco. Y eso, ¿sabés qué me impacta? Porque ahora uno depende, no tengo lentes, no puedo leer. Entonces voy a decir, hay una pérdida, el paso del tiempo. ¿Por qué digo detectar esto? Porque entonces cuando la tristeza aparece, mira, tiene que ver con esto. Y ahora les voy a explicar algunos recursos para poder enfrentarlo. Otra cosa, algo más de las cosas que perdemos o que nos hubiese gustado tener y perdimos, o alguna de estas cosas que perdemos. Vamos, porque debe haber mucho. Exactamente. Gracias. La llegada de una enfermedad, cuando uno está en un momento de salud, y en esto les cuento así, abuelo de pájaro, que antes lo entendía probablemente por la profesión que tenía. Pero en este momento, en el año 2022, ayer lo conté cuando estaba con Brenda, en una actividad que hicimos donde participé. 2022 mi esposo era un hombre sano de mi edad. Tuvo un problema, una enfermedad maligna, un cáncer de colon. Lo operaron en una complicación intraoperatoria. Y bueno, además de lo grave que tuvo, no voy a entrar en esa historia, pero el punto es decir, ¿qué pasa cuando viene a tu vida, a tu familia, un proceso de enfermedad crónica? ¿Qué pasa? Es una pérdida, la pérdida de la salud. Y hay que hacer una elaboración de ese duelo. Bien, otra cosa. ¿Sí? ¿En qué sentido? Eso, por supuesto. A ver, ¿cómo te llamas? Nelly. ¿Te ha pasado? ¿A dónde se fue? Al cielo. Falleció. No, eso es muy... Bueno, dicho está, que te lo quiero decir, en realidad es como que te admiro de estar acá hoy presente, pese a situaciones como esas. Bueno, eso sería un tema que lo tendría que hablar en otro momento, pero es muy profundo. Yo siempre a mis pacientes que consultan porque han perdido un hijo, en ese sentido, yo siempre digo, ser cristiano o no, le digo, para mí es un terreno que tenés que entrar descalzo, ¿no? Porque solamente uno, el que lo vive, sabe de qué se trata eso, nadie puede comprender, y es un duelo diferente, por eso no quiero entrar en ese tema, pero un duelo diferente de los que estamos hablando. Bueno, ¿alguna cuestión cotidiana, diaria, de la familia, de uno? A ver, ¿cómo? Exactamente, ¿dónde está tu hijo? En Entre Ríos. ¿Y qué pasa? ¿Extrañás? ¿Te pone triste? Claro, exactamente. Hay una familia, el hijo decide ir a estudiar, o se casa y se va. Bien, entonces eso produce tristeza. ¿Alguien más le gustaría decir algo? Sí. Ay, ¿cómo te llamas?
Muy bien, qué bien, bien, chicas, qué valientes que son. Porque eso está dentro de perder lo que me hubiese gustado tener. Hay muchas mujeres que nos pasa esto, ¿no? Quizá uno dice, uy, quedé embarazada y me casé y tuve que dejar la carrera. O en Santa Fe, como medicina, tuve que estudiar a Rosario. Hay mucha gente que dice, me hubiese gustado estudiar medicina y no pude porque mis papás no me podían pagar. Entonces, es lo que hubiese gustado tener y hoy me tengo que encontrar con esa frustración y decir, bueno, pero hoy es lo que tengo, ya lo vamos a hablar, pero eso es un tema muy importante. Lo mismo una familia, me hubiese gustado tener una familia, me hubiese gustado tener los hijos en casa, a las mujeres cristianas me hubiese gustado tener todos los hijos en el Señor o en una iglesia, bueno, son todas cosas que uno pierde de lo que me hubiese gustado tener. ¿Alguna otra que quiera decir algo? ¿Participar? A ver. Sí. No nos podemos ver. Claro. Exactamente. No haber aprendido la triste, podemos estar todos libres. Exactamente. Bueno, es una de las cuestiones importantes de qué recurso tenemos para afrontar la ansiedad. Primero es que ante estas situaciones la tristeza va a aparecer. Y el punto no es, y uno, como dice ella, enseguida quiere como sacarse la emoción, y justamente lo que hay que aprender es a tolerar la emoción. Entonces, tristeza lo estoy hablando como una emoción humana, normal, universal. Quiere decir que en todo el lado del mundo donde haya un ser humano, cuando pierde algo, la tristeza se produce como emoción. Y hay que aprender, por eso se habla mucho de inteligencia emocional, a identificar esa emoción. Les quiero contar, que también me gusta enseñarlo cuando hablo, que las emociones tienen tres componentes fundamentales. Y cuando nosotros se manifiestan en tres componentes fundamentales. Y cuando nosotros elegimos trabajar sobre esos componentes, la emoción, en vez de potenciarse, es un recurso que podemos tomar para afrontarla. Los componentes son cuerpo, conducta y pensamiento. Voy a tratar de dar un ejemplo de cada uno de la tristeza y me voy a detener un poquito más en los pensamientos porque es como un núcleo muy importante. Con respecto al cuerpo, sepan que cuando hay tristeza, aunque sea esa tristeza de hoy me levanté con dolores articulares, ya ayer estaba mejor, es tristeza. El componente del cuerpo va un poco para abajo. Digamos, el tono muscular baja, la frecuencia cardíaca baja, el nivel de nuestra respiración baja, quizás todo lo contrario de la ansiedad, que todo va para arriba. Entonces, ahí el cuerpo está hablando, te está diciendo algo. Y con respecto al cuerpo, cuando la tristeza está y aparece el impacto en el cuerpo, respeta tu cuerpo. Qué poco cuidamos nuestro cuerpo, siendo que la Biblia enseña que es templo del Espíritu Santo, además de creación de Dios. Cuidar tu cuerpo. ¿Sabés que en Génesis 1, pero no voy a hablar de eso, pero me impactó? En la creación de Dios, Dios crea, Génesis 1, todo lo que necesitamos primordialmente, y no hay que ser millonario, para cuidar nuestro cuerpo. Creó el sol. ¿Sabés el baño de 20 minutos de sol por día? Bueno, hoy está de uno. Sol. Creó el agua. ¿Sabés que somos 70% agua? Y necesitamos el agua. No, yo tomo agua porque tomo mate. Mi mamá no le puedo entender que tomar mate no es tomar agua. Es decir, sí, tomás agua, pero en la infusión va aparte. El agua es 1,5 litros o 2. Entonces, yo le digo a mis pacientes, poné las botellitas, porque si yo no tomo las 4,
termino una y dice, che, ¿cuánto tomé? Tomé una, tomé dos, entonces, bueno, 1,5 litros, 2, agua, sol, actividad física. Yo pienso en ese jardín, Adán y Eva para caminar, para moverse de un lado a otro, había movimiento, había actividad. Si uno se pone a pensar tantos años atrás, la gente para ir al baño se tenía que levantar, tenía que salir de la casa y tenía que ir al baño, a un baño que estaba afuera. La gente que quería agua se tenía que levantar, tenía que ir hasta un pozo, tenía que hacer así, y cada vez nos vamos quedando con menos actividad física. Ahora nos sentamos y con la computadora tenemos todo: información, juego, conexión. Y la actividad física es necesaria para nuestra salud, para el cuidado de nuestro cuerpo. La alimentación, y no en cantidad y en calidad terrible, no, y una cena gourmet, no, en los elementos fundamentales para la buena nutrición, en hacer un desayuno. Eso lo aprendí hace muy poco, por lo menos lo aprendí, no es que no lo sabía, pero lo aprendí o lo estoy intentando hacer. Un desayuno, comer bien, caminar, tomar agua, cuidar tu cuerpo. Y tu cuerpo muchas veces baja y respetalo. Ay, parezco una tonta acá, sentada o acá. Y si tu cuerpo te está diciendo, baja un poquito, y vos no le estás haciendo caso porque te autoexigís estar bien, cuida tu cuerpo. La tristeza es otra linda forma de encontrar la tristeza, es a través del impacto que genera en el cuerpo. Con respecto a la conducta, lo que generalmente acompaña la tristeza es la reducción de las ganas de hacer cosas. Entonces digo, bueno, no tengo ganas, no lo hago. No, ya esto no tengo ganas, no lo hago. No tengo ganas de, no lo hago. Y cuando va pasando el tiempo, uno se da cuenta que fue dejando un montón de cosas que tenían que ver con su propia identidad. Por ejemplo, qué lindo, yo digo, cuántas cosas se perdió, ¿no? Se perdieron por la velocidad de esta sociedad en la cual vivimos. Lo hablaba el otro día cuando estaba en Buenos Aires. El diario papel. ¿Por qué se perdió el diario papel? Porque, ¿sabes que el diario papel, además de que te tenés que sentar, tiene un contacto de todos los órganos de los sentidos? Ves, olés, escuchás el ruido de la hoja, es decir, el diario papel. Y el mate de pava, ¿por qué se perdió la pava? Y tenemos esa pava eléctrica que botamos el agua ahí, tiene mate, y entonces te vas a hacer un millón de cosas, volver y ya está el agua. La pava, levantar y poner la pava. Y cuando escuchás el ruidito de la pava, y este es un ruidito de que ya está para el mate. ¿Cuántas cosas de la conducta seguimos perdiendo? O porque la vida no está, lo social nos pasó por encima, o porque no vamos teniendo ganas. Y les cuento algo que es anecdótico. No me gusta cocinar. Más aún, Alejandra me prepara comida y me pone en el freezer en mi casa. Ella viene, entra, guarda el freezer. Pero, ¿saben, chicas, que nunca, tengo 57 años, nunca hice pochoclos? Nunca hice pochoclos. Los miércoles, que voy a buscar a mi nieta a la escuela, hoy la busco ese día y le digo, Alma, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría comer? Onda, pochoclo. No le digo, bueno, Alma, pero pará, porque yo no sé hacer pochoclo. Le digo, ¿vos sabés hacer? Porque mi hija es muy cocinera. Le digo, ¿vos sabés hacer pochoclo? Sí, en su idioma, porque habla mucho, pero bueno, yo le... Entonces agarré la olla y digo, ¿qué hago? Poné aceite. No, así. ¿Qué hago ahora? Echar el bueno, bien, ¿qué hago ahora? Ponerlo en el fuego y taparlo. Y dice, y cuando empecé a escuchar el ruido, chiqui, ahí están los pochoclos.
qué cosa, mi nieta a los 57 años la primera que hago cochubí. Entonces digo, fíjate cuántas cosas uno va dejando porque se siente triste. Entonces ahí te doy otro recurso, la activación de la conducta. Haz una lista de las cosas que fuiste dejando. Haz una lista y poné en el orden de lo que quizás más fácilmente podés retomar. Yo me acuerdo cuando después de esta dificultad tan difícil que viví en estos 2 últimos años, dije, bueno, tengo que volver al gimnasio, porque hacía como 1 año y medio que no iba por un tema de salud, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué hago? No voy a pagar 3 clases por semana, porque estoy recién retomando. Entonces empecé a pagar por clase. Bueno, a ver, ¿qué dejaste? ¿Y qué de todo sería más fácil retomar? Anotar 3 cosas, 2 cosas, y de lo que sería más fácil retomar para adelante, empezá a hacerlo. Dale. La gente dice, ponele voluntario. Bueno, sí, pero voluntario que. No, esto digo algo introspectivo. Conocelo vos, hacete vos la lista y animate a vos misma a ir de a poco recuperando esas pequeñas cosas. Pero lo fundamental en el tema de las emociones son los pensamientos. Eso me dedico mucho en los libros. Todos pensamos. Esto se llama monólogo interno, autocharla, autodiálogo. Permanentemente pensamos y nos vamos diciendo cosas a nosotros mismos. Y eso que pensamos nos genera emociones. Este monólogo interno no es que uno se sienta así a pensar, no es que uno se sienta a pensar, es que aparecen automáticamente. Siempre digo, yo ahora estoy acá hablando y ustedes están pensando. Ay, mirá, vine, qué frío que hace, un día cuando me vuelva, Y yo también estoy pensando, a pesar que estoy hablando. Esos monólogos internos automáticos generan emociones. En la tristeza, ¿sabés cuál es el predominante? Se llama filtro mental negativo. Voy para atrás, veo lo negativo. Ese momento, esa parte de la historia, ese lugar donde estuve mal, me fue mal, mis padres, mi familia, las carencias, lo que no tuve, mi papá gritó, mi papá como muy malo, o que gritaba, o que pegaba. Hay una paciente que me sorprende, cada vez que viene y le digo, contámelo de nuevo, porque no lo puedo creer. Su mamá dice, doctora, mi mamá todos los días, no voy a decir la palabra, pero me mataba a palos. Yo cada vez que la veo le digo, repetímelo, porque no lo puedo creer, pero bueno, todos los días. Entonces, bueno, uno retrocede, filtro mental negativo. ¿A dónde vas? A la parte de la historia que no fue linda, que fue triste. Y traes eso, y yo te digo 24 horas por estar pensando, trayendo eso que no fue, que no tendría, como Mónica lo dijo muy claramente, que tendría que haber estudiado, que tendría que traerlo 24 horas a tu mente, que eso no cambia. Con respecto al pasado, hay que aprender a abrir el filtro mental negativo, abrir abanico. ¿Qué aspectos de mi pasado no estoy viendo, por lo menos uno, que no me tiene tan a la tristeza? Yo a veces le digo a mi paciente, a ver, buscame una foto de un momento lindo que pasaste en tu historia, y trae la foto y me dice, sí, mira, esta foto, doctora, pero fíjate, mi papá ya no está. Yo mira qué linda que estaba ahí, la estoy hecho cuero. Bueno, así. Entonces, algo de mi historia, una imagen, un recuerdo, que vos podés decir, bueno, a ver, date cuenta que estás pensando en eso, darse cuenta, saber, darse cuenta y poder decir, a ver, ¿qué parte no estoy mirando? Ya sea neutra, porque en el sesgo de ver todo lo negativo, no veo ni siquiera lo neutro, es decir, lo que no va ni para un lado ni para el otro. El filtro mental negativo hacia mí misma. Solamente veo lo negativo. Acá hay adolescentes, chicas jóvenes. El cuerpo, la altura, el color de pelo, si es ondulado, si es lazo, uno mismo, las capacidades. No, pero mira que aquella habla, aquella canta.
qué bien que canta. Uno se alimenta de uno. Y yo, mirá, que así, que soy filtro mental negativo. Si pierdo un poco la memoria, ay, pero mirá, cómo perdí la memoria. No, antes era mucho más. Y así estoy en esto de mí misma, dándome con un caño en el aspecto negativo. ¿Hay aspectos negativos en uno? Sí. Pero el punto es decir, bueno, a ver, pará. Abrir el filtro, abrir el abanico y decir, ¿qué aspectos positivos o neutros hay en mí? Tanto sea en temperamento, tanto sea en lo que uno hable de sí. La comparación es una unidad de medida nefasta, pero entra a nuestro cerebro desde el momento, siempre digo que la pelota está saliendo del canal del pan, aunque ahora la mayoría hace ese cambio, pero ya sale, te dan tu hijo, ¿no? Tu hija. Está desfigurada porque recién sale del canal de parto y viene alguien y dice, ¡ay, igual a tu papá! Igual a la mamá. Pero yo no veo igual a nada, digamos, pero... Y así empezamos, y tu hermano, mira a tu hermano, y mira aquella chica de la iglesia, y mira a tu compañera que saca, y aquella que uno está comparando, unidad de medida nefasta. Y mira aquella persona que todavía tiene su esposo sano, yo tengo y mira aquella persona económicamente que está tan bien, yo la tengo que remar. Y mira, siempre digo que cuando uno compara para arriba, es decir, para sentirse uno subestimado, tiene que tener la ética de comparar para abajo. Es decir, no sé si te comprende lo que digo. No sé si yo estoy mirando y digo, ay, esa persona que tiene tanta plata, que viaja todos los años, y yo quisiera, y yo digo, mira esta persona, es pobre, no tiene plata, no puede estar. Lo digo, porque eso es respetuoso, es una falta de ética. Entonces, yo siempre digo, cuando compares para arriba, recordá si podés comparar para abajo muchas cosas. Entonces, ese filtro mental negativo hacia uno. El filtro mental negativo hacia las circunstancias que nos rodean. Hay cosas que no están bien, la economía, la familia, un hijo, la relación con tu esposo, el trabajo, y uno está filtro mental negativo. Si tu hijo tiene problemas de conducta, estoy ahí, hijo en la conducta, bueno, a ver, abrir el espectro y decir qué cosas positivas o al menos neutras puedo rescatar. Es decir, aprender a pensar de una manera que no potencie la tristeza. Tu esposo, ¿vos te crees que tu esposo va a cambiar porque vos le estés recitando el Padre Nuestro y lo que siempre le decís todos los días? No, no va a cambiar, y si tenés años de casada ya sabés que no. Entonces, ¿qué hacemos todo el día pensando? Pero no ves, que al final lo mismo, y llega y no avisa, y llega tarde. Entonces, de golpe, Guillermo, yo estoy todo el día pensando así, viene tu esposo te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo que estés bien? Pero el esposo dice, pero ¿de qué se trata? No, se trata de que en el monólogo interno uno estuvo evaluando permanentemente lo negativo del otro. Hermanas que pertenecen a esta iglesia, el pensamiento hacia la otra persona puede tener defectos, sí. Puede ser que uno esté todo el tiempo pensando en eso. No, abrir un poquito el espectro y al menos decir, bueno, algo neutro. Tristeza, filtro mental negativo. Con respecto al futuro, produce mucha desesperanza, porque solamente uno activa cosas negativas del futuro. Entonces, este es el desafío que hoy quiero dejarles. Aprendan a escuchar sus pensamientos, su monólogo interno, autocharla, autodiálogo. Siempre digo, por eso amo la palabra de Dios, porque cuando la ciencia fue avanzando, fue corroborando cosas que en la Biblia están escritas desde
antes, 5.000, 3.000, 2.000 años antes de Cristo. Jesús una vez estaba con sus discípulos y vinieron a decirle, pero ¿cómo puede ser que tus discípulos no hagan el ritual de lavado de manos, como hacen todos los judíos? Entonces Jesús dijo, les quiero comentar esto. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra se va por la letrina, es lo que sale. Y lo primero que Jesús dice, malos pensamientos. En el original es dialogismo, es diálogo interno. 1960, la terapia cognitiva comienza a hablar del monólogo interno. Aprender a escucharte. Existe el monólogo interno. Y de acuerdo a la responsabilidad que trabajes sobre ese monólogo interno, la tristeza se puede potenciar o se puede modelar. Aprende a escucharte, no seas ingenua con eso, pero muchas veces lo somos porque quizás no lo sabemos. Hay un juego que cuando mi nieta empezó a hablar, yo tuve un perro, es un perro que lo rescaté de la calle, bueno, es bastante pesadito, y es avasallante así. Entonces, mi nieta era chiquita y yo no quería que ella le tenga miedo al perro. Entonces yo cuando la tenía UPA, yo le decía, pará, Rolo, pará, Rolo. Yo le digo, vos tenés que hacer así, Alma, pará, Rolo. Como le quise dar como seguridad de que ella podía decirle a Rolo, pará, Rolo, pará, Rolo, pará, Rolo. Y así, ¿no? Y así le iba enseñando. Pasa el tiempo y un poquito más grande, empezamos un juego que me encantó. Porque yo le decía, para Alma, para, porque no me dice abuela, me dice Moni. Para Alma, para Moni, para Alma, para Moni, para Alma, y así estábamos, para, y no se terminaba nunca. Y yo le decía, para Alma, para Moni, para Alma, para Moni, para Alma, para Moni, para. Escuchate los pensamientos y pará. Aprendí a abrir la canilla, ese abanico del filtro mental negativo. Buscá características lindas de la persona que tenés al lado. Buscá dos o tuyas, pegala en la heladera, ponela en la billetera, llevala a la mesita de luz, que cuando te despiertes lo primero que digas es soy una persona amable. No, otra vez me despierto y tengo que levantar. No ves qué vaga que soy. Hay que escucharse y hay que aprender a hablarse de una manera diferente. Y con respecto a esto, cuando yo digo el ensamble de la palabra de Dios viene con la ciencia, es que cuando vos te hablas palabra de Dios, un versículo bíblico, como el que leyó Loida, alzaré mis ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? A los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dios vendrá mi socorro. Cuando nosotros decimos en nuestra mente palabra de Dios, la palabra de Dios, dice Dios, es viva y eficaz. Es decir, produce frutos. Todavía tenés un elemento más, que cuando es la Biblia, la palabra de Dios, el texto es vida. Por eso quiero pensar en dos cosas. Como dijo Brenda o alguna de las chicas que empezó, si alguien te invitó es porque realmente te quiere y quería que estés acá. Porque a través de esto mostramos lo que es el Evangelio de la paz. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Él nos creó, la fe es un recurso, sin fe es imposible agradar a Dios. Si estás lejos de Dios, el hombre elige ir de espaldas a Dios desde el momento que Dios nos creó.
pero el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados para ir y decidir seguir a Cristo. Acá una hermana me contó que hace 10 años conoció al Señor y de ahí lo sigue. Eso hablamos. La fe, a partir de conocer a Jesucristo, que murió para perdonar nuestros pecados y para acercarnos a Dios. Hoy leí unos versículos en Efesios que decía el apóstol Pablo, escribía: sin fe, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. No se puede vivir así. Le hablaba a los que le escribía la carta: sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, ¿cómo se puede vivir así? Entonces, lo primero es mostrar esa posibilidad de acercarnos a Dios a través de la fe, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hablar con tu amiga, con la persona que te trajo y comenzar un camino diferente. Ahora, quizás hay personas que conocen de Dios hace mucho tiempo. ¿Y cómo está tu fe? Porque viste que Santiago dice: no me muestres la fe si no me mostras obras. Yo digo, cuando tenés fe, algo distinto, hay tal. Cuando pasás una prueba, nosotros hablaba con adolescentes acerca de la depresión y le decía: ¿qué va pasando con el paso del tiempo? La vida va rasqueteando. ¿Y con qué te vas quedando? Con los recursos que fuiste desarrollando. ¿Vos tenés el recurso de la fe y no lo estás usando? ¿Vos lees un versículo y no creés que dice: mi socorro viene de Dios? O como dice Corintios, el Dios de toda consolación. ¿No lo crees a eso? ¿No te estás aplicando a tu vida en el momento del dolor? ¿No estás diciendo: aunque ande en valle de sombra o de muerte? No es la muerte, es la sombra de la muerte. Es alguien que está al lado, que puede estar enfermo, o es alguien que murió, la sombra de la muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Estás viviendo así? Mónica, yo estoy viviendo así. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, eso que dice la Biblia, lo creo. La palabra refugio, Dios me puso en este último tiempo, por la nueva etapa que estoy viviendo, pero les quería compartir un texto antes de terminar, que está en el Salmo 37, 24. Lo anoté y lo subrayé en verde, porque cuando leo la Biblia, subrayo verde las promesas. Cuando tengo la historia clínica, subrayo verde los avances de los pacientes. Dice Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios, Jehová, sostiene su mano. ¿Crees en esto? Cuando el hombre cayere, si hoy estás en un momento de dolor, no vas a quedar postrado, porque Dios sostiene tu mano. ¿Cuántas veces decimos: me siento sola, estoy sola en esto, nadie me va a poder entender? Dios sostiene tu mano. Quería que podamos estar escuchando esta canción tan hermosa, la melodía, porque quiero invitarte a hacer esta introspección en la dimensión espiritual. Si veniste acá por primera vez, si todavía no diste el paso de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y ser cristiano no religioso, no es que, bueno, como creo en Cristo tengo que ir a hacer, estar, no, seguir a Cristo, seguir su palabra. Hoy te invito a que puedas tener un momento íntimo
Si quieres puedes cerrar los ojos, hablar con Dios y decir, creo que Cristo murió, te recibo, te confieso, quiero estar cerca tuyo, quiero cambiar mi vida. Hacelo. Dios escucha el corazón, te sostiene de la mano. Y si estás acá es porque Él te trajo a este lugar. Pero si sos una persona que hace mucho tiempo que está en el Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuánto hace que no te sentás con la Biblia a leer y decir palabra de Dios? Antes en la Iglesia Católica era mucho esto, ¿no? Terminar esa palabra de Dios. Y leer y decir palabra de Dios. Si decimos palabra de Dios, es que Jehová me sostiene cuando estoy postrada. Es palabra de Dios, es certeza, es convicción. ¿Cuánto tiempo hace que no orás? Pero no, viste, Señor, te pido por todo alimento, amén. Señor, que en este día te viene, Señor, que pueda estar haciendo orar. Acá tenemos a Cristina, que pertenece a un ministerio que amo, madres de rodillas, hijos de pie, un ministerio que me ha ayudado mucho en esta etapa de los libros. De rodillas para que los hijos estén de pie. Hay muchas cosas que no podemos hacer. No podemos hacer porque con el otro se puede hacer. ¿De qué se puede hacer con uno? De rodillas para que el otro esté de pie. Orar, ¿cuánto hace que no orar? Pero viste, yo siempre digo, lo escuché de un pastor y orar es como sentarte en la mesa de tu casa y enfrente está Jesús. Dios, mira, Jesús, quiero decirte hoy, siento tristeza, mi mente tuvo el tiempo en el pasado, el papá que me pegaba, el mamá que me abandonó, mi mamá que era sobreprotectora que me dejó el cerebro así. En un momento de abuso, de poder, eso lo hablo en el libro de la ira, y ahí estoy, Señor, despejando, orar, hablar con Él. La oración no es un ritual, la oración es hablar. Lee la palabra, busca ayuda. Las emociones tienen un semblante, por eso están los emoticones. La tristeza tiene un semblante. Si alguien se acerca y te dice, ¿cómo estás? Estás triste, por más que vos digas, estoy bien, contestá, estoy triste. Yo como soy cristiana, soy médica y después soy psiquiatra, la gente cree que yo nunca estoy triste, que estoy siempre alegre, que no tengo miedo, que no pienso nada. Entonces la iglesia, hace mucho, ¿no? Ahora, cuando empecé a ver esto, ¿no? Como parecía que yo tenía que ser la fuerza. Hola Mónica, ¿cómo estás? Yo estoy triste. Pero no le mentía, ¿eh? Estás quedado helado. Estás bien. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Estoy cansada. Me siento agotada. Es decir, cuando pones en palabras, además de que Dios creó con la palabra, la tierra estaba desordenada, pura y vacía, y Dios dijo. Y cuando lo pones en palabras y lo transmitís a otro, quizás recibir algo que no hubiese esperado. La mano, te entiendo, voy a orar por vos. Es importante orar, leer la Biblia, buscar ayuda. Así que te animo a eso. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Cada una sabe lo que le tiene que decir a Dios. El Espíritu Santo aplique esta palabra a la vida de cada mujer que está acá. Y doy gracias, Señor, por estas hermanas que están acá, estas mujeres que están acá. Porque si hoy están acá es porque tú las trajiste. Y que tu Espíritu Santo, dueño de toda la verdad,
pueda aplicar esa palabra que es necesaria para esa mujer que hoy está sufriendo. Y si no conocen la verdad de las buenas nuevas de salvación, que se acerquen a ti, que pregunten, que hablen a la amiga que nos trajo. Y si sos cristiana o lo soy, y mi fe va decayendo, Señor, renuévame esa fe. Oramos, Padre. Oramos porque sabemos que tú nos escuchas, porque la Biblia dice que cualquier cosa que pedimos de acuerdo a tu voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, nos dará las peticiones que hacemos. Padre amado, gracias por este hermoso momento. Bendice a estas mujeres y a mí, Señor. Toda esta preparación, todo este tiempo. Gracias. Y que este momento haya sido de bendición, nos permita crecer, acercarnos, cambiar, que no salgamos igual de como vinimos. Si una cosa sale diferente cuando nos vamos, ya Dios cumplió su propósito. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Le pedía, ¿cómo te llamas? Patri, la última estrofa de la canción y el coro. Me encantaría que lo cantes, o que la que lo sepa lo cantes, lo podrían poner ahí. La última estrofa. Yo creo que después de esa canción me tendría que haber ido porque muy hermoso. La última estrofa. ¿Esa es la última? Vale. La que lo sabe, cántelo. Vamos. Falta la C. Fuerte. Cristo nos dice siempre gracia divina. Fuerte, chicas. Gloria a Dios. Que por nosotros hizo el Salvador siempre vivirá. Nuestro vivir. Fuerte. Es mi canción. Gloria a Jesús. Pues mi precio en Cristo, bendita historia, esa canción. Le puedo cantar también, escuchar. Bendita historia, esa canción. Fuerte. Gloria al bendito que por nosotros hizo morir. El Salvador siempre vivirá nuestro vivir. Amén, Padre, amén. Lo deseo para cada una de las personas que estamos aquí. Que Dios las bendiga.
Ya vamos a tomar algo, ya está todo preparado para alimentar nuestro cuerpo con lo que yo les comenté hoy. Y bueno, por ahí alguno tiene una preguntita y queremos dar un espacio cortito, alguna, si quedó con alguna duda aquí. Salmo 30, verso 10. Sanidad, que nos tuviese nuestro. Qué bueno, qué bueno. Escuchen, chicas, Salmo 30. O ponerte en tu memoria un acto que estoy de día por la noche. Sana, piensa. Amén. Salmo 30. Amén. Bueno, gracias por compartir. Ahí está, ¿no? La fe, la palabra de Dios que es viva y comparte. ¿Alguna tiene alguna pregunta? Bueno, ya personas, es hermoso trabajar la tierra. Y vas a ver cómo el Señor te responde. Porque cuando ves cómo nace una semilla, ahí, como fuerza. Del otro. Exactamente. O sea, la tierra es esencial en este momento para la gente, porque cuando el hombre va en el campo, gastamos mucha energía para todo el movimiento, como vos decís. Yo cultivo y cuando termino un diseño, es como si hubiera hecho una terapia. Como al terminar y al ver plantas por aquí, es el cuadro que pinté. ¿Cómo te llamas? Marcela. Marcela. Marcela, fíjate que dice algo que en la Biblia está. Dice algo que la Biblia está. Dice: el que no conoce a Dios o el que cree que Dios no existe, no es ni siquiera porque alguien se lo dijo o no se lo dijo, sino que dice, la creación misma habla de la existencia de Dios. Te hace bien la tierra, te hace bien la planta, la naturaleza, el paisaje, porque Dios lo creó para decir, yo existo. ¿Alguna otra preguntita por allá atrás o algún comentario? Yo quería preguntar algo. Vos hablas mucho de monólogo interno, porque constantemente nos estamos diciendo o pensamos. ¿Cómo podemos hacer para trabajar el monólogo interno? Que algo positivo, tiene que saltar a veces del yo o sin de irme al otro extremo en la manera de pensar de uno. Bueno, el primer punto, como dije, es está bueno saber que existe ese diálogo interno, porque muchas veces no nos damos cuenta que permanentemente hay un monólogo interno, autocharla, autodiálogo, que está impactando en nuestras emociones. Y luego, cuando suena esa alarma, yo a veces digo a los pacientes como cuando vas caminando por la calle y están esos edificios que hacen pim, porque va a salir un auto, cuando te das cuenta que estás pensando de esa manera, bueno, buscar, por eso decía, versículos bíblicos, o por qué no, cosas que tienen que ver con uno, ¿por qué exaltarse a uno mismo? Digamos, si yo estoy todo el día diciendo que uno al final soy mala madre, mi hijo está así porque yo hice las cosas mal, que le he hecho, la culpa es mía, ¿por qué no decir, che, soy solidario? ¿Por qué soy solidaria? Porque hay una persona de otra cuadra que duerme en la calle y yo todos los días voy y le llevo, no sé por qué, tenemos virtudes. ¿Por qué estamos tan aptos para nuestros defectos y por ahí queremos que envanecernos? Poder rescatar nuestras cosas que son fortalezas. Entonces, aprendamos a tener una mirada, eso se aprende, es un ejercicio. No es que hoy vas a salir de acá y toda tu mente cambió. Es un ejercicio. Si vos querés, cualquier cosa, fortalecer los abdominales, no decir, bueno, hago 100 hoy y vuelvo a la bien. No, es 100 hoy, 100 mañana, 100 pasado. Así es esto. Tu mente se va a ir para el estilo cognitivo. Sos vos la que tenés que trabajarlo para volverlo, y uno así es responsable de la dirección de sus propias emociones. O quedar 24 horas hablando, amargada, tirada, buscando, o sea, eso cuando yo. No, para
Vamos a acordar del juego con la nieta. Y David escribió muchos salmos y muchas veces dice alma mía, bendice, que habla a sí mismo. Entonces, cuán necesario tenemos, ya que hablamos de la palabra de Dios, si alguna quiere, hay Biblias, alguna la va a desempolvar, sacar el polvo y la va a usar, pero esta, ahí la Tana, sí, yo quería decir que primero hay que tenerlo al Señor, buscarlo, encontrarlo, se llama la comunión. Todos sus penas, injustos, pérdidas, falta de comer, falta de cielo, falta de todo eso se da por Dios, Dios te lo va a dar, teniendo la fe, y estamos siempre en comunión con Él, pensando todo el día con Él. O sea, que es el primero y único que te va a solucionar todos los problemas que vos tenés. Pero tenés que tener, buscamos encontrarnos en comunicación diaria, todos los días, y amarlo mucho. Y Él siempre te va a responder, siempre te va a responder. Vas a pasar por el fuego porque no porque creas en el Señor, y estés con el Señor no se va a pasar nada. Pero vas a pasar por el fuego y seguro que no te vas a quemar. O sea, que siempre el Señor, primero el Señor, siempre el Señor. Acá esta señora es la que conoció al Señor hace 10 años. Y decime que a veces no la escuchás y decís, yo me lo conozco desde chiquita. Ponele onda, Mónica, está fantástico que no cuando lo escuchás así. Y me dijiste. Muy enamorada, yo iba católica en reuniones, en procesiones, de todo, y venía vacía, yo no me faltaba algo. A mí ahora no me falta nada. No me falta nada, porque yo lo tengo y me va a pasar. Estoy a punto de morir, me va a Bueno, gracias, muchas gracias a todas. Bueno, gracias por prestar atención, gracias por compartir este momento y bueno, una bendición